Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a mis espacios de las redes sociales. Soy Mario Pentón. Tengo el gusto de contar esta mañana con el abogado Jesús Novo de el grupo de abogados del bufete de abogados de Gallardo Law Firm. Usted puede pues consultar a estos abogados, ahí tiene el número en pantalla, pero además vamos a estar hablando de un tema sumamente importante el día de hoy. Ya se ha aprobado la nueva ley de nietos y ya está la nueva ley de nietos publicada pues en la Gaceta Oficial del Estado español, y hay muchos cubanos en la isla y también aquí en el sur de la Florida que se están preguntando cómo hacerse con el tan ansiado pasaporte rojo, el pasaporte europeo, que les da acceso a Estados Unidos y a otros muchos países. Muy buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mario. El placer es mío. Abogado, esta ley pues le permitiría a miles y miles de cubanos, cientos de miles de cubanos, convertirse en ciudadanos españoles. ¿Nos puede hablar un poco más sobre esto? Sí, bueno, esta ley es un poquitico más amplia que lo que se hizo hace unos años atrás, porque esto va a incluir también a los hijos, no solo a los nietos. No es solo aquella ley que había que se saltaba una generación. Aquí los hijos de españoles también van a poder aspirar a tener la ciudadanía española. Eso es algo que es bueno, o sea, porque va a incluir a muchas más personas y le da la oportunidad, como tú decías, no, a personas que están en Cuba y hasta los que están en los Estados Unidos a obtener el pasaporte español. Abogado, ustedes tienen ya todo un programa creado para atender a familiares de ciudadanos españoles, a personas que quieren obtener esa nacionalidad y también a gente aquí en Miami que tiene su familia en Cuba y quiere hacerle los trámites y quiere ayudar a esas personas. ¿Cuáles son los procesos que hay que llevar adelante? Bueno, Mario, en realidad nosotros no, o sea, no somos abogados admitidos en España ni en Cuba. Estamos admitidos, por ejemplo, yo estoy admitido en el estado de la Florida, estoy admitido en varios circuitos y distritos federales, pero en realidad con España y Cuba no tenemos ninguna conexión. Sin embargo, lo que sí tenemos es para las personas que entran a los Estados Unidos ya con su ciudadanía española, que entran con un ESTA o pueden entrar con una visa, con un visado, pues entonces le estamos dando consejos de qué es lo que pueden hacer para obtener la residencia norteamericana. Eh, Definitivamente hay que tomar en cuenta que en estos momentos el gobierno norteamericano considera que Cuba es un país, el régimen cubano es un régimen que está patrocinando el terrorismo. Por lo tanto, las personas cuando vienen de Cuba, aunque vengan con un pasaporte español y tratan de entrar con un ESTA, tienen grandes posibilidades de que los regresen y hasta de que ni siquiera los dejen montar en el avión en La Habana. Hay que estar muy claro de eso. Muchísimas personas, tenemos muchísimos clientes que tienen familiares que han tratado de venir a los Estados Unidos con un ESTA y no les han dejado llegar. O sea, no los dejan entrar en el aeropuerto o sencillamente ni los dejan montar en el avión en La Habana. Sí, eso es fundamentalmente por Cuba se encuentra en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, regresando a esta ley de nietos que le daría acceso a la ciudadanía española, ¿quiénes son los que pueden optar por esta ciudadanía? Los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo, abuela, que sean españoles y que se hayan exiliado por razones políticas, ideológicas y que hayan perdido o renunciaron a su nacionalidad española. También los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros. Y esto pasaba mucho en Cuba, que cuando te casabas con un cubano, pues perdías tu nacionalidad de española. Entonces, hay muchas mujeres que perdieron su nacionalidad y hoy sus familiares van a poder acceder a esta nacionalidad y también los hijos mayores de edad de aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad española de origen. Sí, Esto sin duda es importante. Adelante, abogado. sí, no, Mario, la Constitución española del 78, que fue la Constitución de transición, cuando el fallecimiento de Franco, que, bueno, trajo de nuevo a la monarquía al poder y la Constitución democrática. Eh, por muchas partes decía que las personas, que los españoles que habían perdido la ciudadanía, bueno, pues entonces ya no tenían derecho a ser españoles. Esto, por supuesto, el gobierno español lo ha tratado de ir corrigiendo a medida de que han pasado diferentes eh, han pasado otros recursos para que las personas que se ven ido de España, ya fuera por la guerra, ya fuera por problemas ideológicos, que mucha gente se fue durante la guerra civil,
Y aún antes, porque aún cuando la guerra de Marruecos, muchos españoles que eran de edad militar y se fueron de España, ellos también estaban incluidos en que después se les permitiera reaplicar a su ciudadanía española porque habían renunciado a ella. Por ejemplo, en Cuba, muchas personas, muchos españoles se hicieron ciudadanos españoles y a las cubanos, perdón, y al hacerse ciudadanos cubanos renunciaban a la ciudadanía española de acuerdo a la Constitución de España. Esto, por supuesto, el gobierno, como te decía, el gobierno español lo ha corregido en el pasado, ahora después de varias nuevas regulaciones que han pasado, y entonces les permiten a esos españoles hacerse españoles de nuevo y a los hijos y nietos. Bueno, primero eran a los nietos, ahora se les permite también a los hijos de españoles y, como tú decías, a los hijos de mujeres españolas que perdieron la ciudadanía española porque se casaron con extranjeros. Esto, por supuesto, es una buena noticia para, sobre todo, muchos cubanos que están intentando salir de la isla, ya sea para España, para Estados Unidos, para cualquier otro país, porque, o sea, hacia Europa solamente con el pasaporte español pueden viajar a cualquier parte que sea parte del conjunto europeo. Sí, abogado. Voy a estar compartiendo algunas de las preguntas de la audiencia. Dice Gisela Videa, soy descendiente de España. ¿Es muy engorroso hacer desde Cuba estos trámites? Ok, una cosa que están requiriendo es que se vaya al consulado del lugar donde uno vive. O sea, si tú vives en Cuba y lo quieres hacer en el consulado de México, no te lo van a permitir. Tienes que hacerlo en el consulado de La Habana. Si vives en Miami, por ejemplo, tienes que hacerlo entonces aquí en el consulado español, aquí en Miami. Y eso es una cosa que sí, definitivamente va a ser engorrosa y va a traerle un poco de problema a las personas que tratan de hacerlo un poco más agilizado. En Cuba, por supuesto, la documentación es un poco complicada. Sacar los certificados de nacimiento de los abuelos, de los padres desde España se le va a complicar un poco a mucha gente, pero desafortunadamente tienen que hacerlo en el consulado español. Pregunta Jacqueline, dice, hola, buenos días. Una pregunta, yo soy de las hijas mayores. Quiero saber si en mi proceso de asilo aquí en Estados Unidos puedo acceder a esta ciudadanía española, pues no tengo residencia permanente en Estados Unidos. Es decir, ella puede hacer este trámite aquí en Estados Unidos. Bueno, ok, la residencia norteamericana es una cosa y donde uno reside es otra. Por supuesto, en estos momentos ya está residiendo en los Estados Unidos, aunque no tenga estatus legal o no sea residente. Y como que reside aquí, va a poder hacer su trámite a través del consulado español aquí en Miami. Eh, o sea, eso por supuesto se le va a hacer mucho más fácil, porque el consulado aquí, bueno, sabemos, tiene más acceso uno, tiene más, va a tener más posibilidades de conseguir toda la documentación que necesita. Pregunta Reidy Núñez, ¿cómo legalizar las inscripciones cubanas aquí en Miami? Las inscripciones cubanas no se pueden legalizar en Miami, eso solamente se puede legalizar en Cuba o se puede legalizar en el consulado cubano en Washington. En realidad, en Miami hay agencias que publican, que dicen que lo hacen esos trámites. Yo en realidad no le puedo asegurar que lo pueden hacer, que tienen derecho a hacerlo, ni que tienen, o sea, la autorización. Si alguien quiere de verdad, o sea, autenticar esos documentos, deben hacerlo o en el consulado cubano en Washington o mandarlo a alguien que se lo haga en Cuba. En realidad aquí, o sea, yo no estoy muy seguro que lo puedan hacer, que no tengan la autorización de hacerlo. Pregunta a otra persona, sin estatus legal en Estados Unidos, ¿puedo hacer los trámites para hacer la ciudadanía española aquí en la Florida? Sí, claro, como le decía, si la persona reside aquí, o sea, más allá de que tenga o no tenga estatus legal, si reside en los Estados Unidos, reside en Miami, lo va a poder hacer a través del consulado español aquí en Miami. Buen día, dice Thais. Estoy casada con un ciudadano español y es casi imposible conseguir la cita. Espero que lo expliquen bien de cómo conseguir la cita en los consulados. Bueno, el matrimonio con españoles es otra cosa, o sea, eso no incluye en esta ley que se pasó recientemente. O sea, que esto es otra cosa. Van a tener que, y eso sí se va a tener que consultar en España, yo creo. O sea, no creo que van a poder hacerlo aquí ni en un consulado fuera de España. ¿Con pasaporte español se puede viajar a Estados Unidos? Pregunta Marco Soler. Si la persona viaja de un tercer país, puede que no tenga problema. Viajando desde Cuba, como te decía, puede que haya problemas. A muchas personas los han virado. Sin embargo, han dejado de entrar a otros. En realidad, es casi, o sea, ponerse de suerte que no lo deje entrar. Pero en realidad, como que Cuba está en la lista de países que patrocinan el terrorismo, no deben permitir que nadie entre de Cuba directamente, aunque sea con un extra, a no ser que haya sacado una visa. Sacó una visa, fue al consulado y al consulado americano le dieron una visa como español, no va a haber problema o no debe tener problema. Pero con el extra lo más probable es que no puedan entrar.
Sí, y no solo para los españoles, es decir, también está pasando lo mismo para los franceses, italianos, para toda la Unión Europea, todo el que venía con esta, de hecho los chilenos también venían con esta y ya no pueden hacerlo si han estado en Cuba. Es decir, la clave es, si has estado en Cuba en los últimos 2 años, no te van a dejar pasar. Lo más probable es que no te dejen pasar. Hay uno que otro que se les va a los oficiales de inmigración y han pasado, los conozco, les he hecho entrevistas, pero la inmensa mayoría no los están dejando pasar, tienen que pedir visa. Si usted no ha ido a Cuba en los últimos 2 años, usted no debe tener problema. Usted hace su esta y viene para acá. Totalmente de Ok, acuerdo. bueno, Eso es lo que ha pasado. adelante, abogado. Clientes que han pasado, hemos tenido clientes que tienen familiares que han pasado y nos preguntan, bueno, ¿y cómo fue que los dejaron pasar? En realidad, como tú decías, se le han escapado, han pasado a través de las endijas, no sé qué es lo que ha pasado, pero definitivamente lo normal es que nos lo dejen entrar si tienen un esto y han estado en Cuba. Dice, pregunta Dalcy González, yo quiero saber si puedo contratar un abogado porque soy nieta y tengo expediente. Me mandaron un requerimiento para legalizar mi apellido con un juez de primera instancia. ¿Puedo hacerlo aquí en La Habana, en la Embajada Española? ¿Cómo puedo? ¿Me pueden explicar, por favor? Sí, si vive en Cuba, definitivamente tiene que hacerlo en el consulado en La Habana. Hay muchas personas que tienen problemas con los certificados de nacimiento de sus abuelos o de sus padres, donde al hacerse ciudadanos cubanos cambiaron sus nombres. Y entonces, cuando le sacan el certificado de nacimiento cubano, el nombre del abuelo, que casi siempre está incluido en el certificado de nacimiento, es diferente del nombre que tenía el abuelo o el papá cuando nació en España, y eso le puede traer problemas. Eso requiere una rectificación de errores, tiene que llevarlo o sea, al lugar donde se hacen los certificados de nacimiento, el registro civil, y tratar de que entonces le hagan una corrección de errores allí. Pregunta Javier de Armas, cuando se dice hijos y nietos de españoles, ¿se refieren a españoles nacidos en España o ciudadanos españoles aunque hayan nacido en otro lugar? Se refieren específicamente a españoles que emigraron de España, ya sea por problemas políticos, por problemas religiosos, por problemas de orientación sexual. Básicamente eso es lo que dice la ley. Eh, si es de españoles que, o sea, que tienen ciudadanía española, no creo, si no fueron nacidos en España, no creo que va a estar incluido en esto, porque es bien específico que son los españoles que perdieron su ciudadanía porque salieron de España, fueron a otros países y se hicieron ciudadanos de otros países. Pregunta Daima Ávila, soy bisnieta, ¿puedo hacer el trámite? Bueno, se habló de bisnietos en algún momento y yo escuché a alguien hablando de bisnietos. Sin embargo, yo leí la ley y no habla absolutamente nada de bisnietos, solamente habla de nietos e hijos. Por lo tanto, si quieren, yo lo que les aconsejo es, como les decía inicialmente, no somos expertos en derecho español. Yo lo que les aconsejo es que busquen algún abogado español, que vayan al consulado español y traten de averiguar un poco más específico en cuanto a esto. Lo que sí yo sé que los hijos y los nietos califican. Los bisnietos, he escuchado personas hablando de esto, pero en realidad no lo he encontrado en ninguna parte. Jacqueline, gracias por la respuesta. ¿Cómo puedo contactar a este maravilloso abogado? Ok, bueno, tenemos una oficina en Miami y tenemos otra oficina en Miramar. El teléfono para llamar siempre es 305-261-7000. También pueden entrar a nuestra página en gallardolawfirm.com. Así que son muchas formas de comunicarse con nosotros. Pregunta Ronald Rodríguez, mi papá falleció antes de hacer su ciudadanía. ¿Cómo puedo hacer mi ciudadanía española? Ok, si entiendo bien, el papá no era español, se estaba tratando de hacer español y él es nieto de españoles. Eso no importa, siempre que tú tengas el certificado de nacimiento de tu abuelo, aunque tu papá no se haya hecho ciudadano, tú vas a poderte hacer porque, o sea, eres nieto. Tienes que probar, por supuesto, que tu abuelo salió de España y perdió la ciudadanía en Cuba o en cualquier otro país. Pregunta Manuel Valle, ¿cuáles son los documentos que se deben presentar? Soy hijo mayor de edad, mis padres le fue otorgada la ciudadanía a los dos, pero sin embargo yo no pude obtenerla. ¿Qué documentos necesita presentar? Necesita, como le decía, el certificado de nacimiento de él, por supuesto, el certificado de nacimiento de los padres para probar que los padres eran hijos de español, el certificado de nacimiento del español. Estas cosas son las que son un poco difíciles de conseguir. Muchas veces en España, sobre todo en las villas, en los pequeños pueblos, los certificados de nacimiento eran escrituras, no eran ni siquiera un documento oficial, eran sencillamente escrituras y eso hace, o sea, complica un poco las cosas. Pero si consigues esa documentación, debes obtener sin problema tu ciudadanía. El hecho de que tus padres se hayan hecho no, o sea, no va a influir en nada.
Pregunta a Fidel. Buen día, Mario, abogado. Si me niegan la entrada a Estados Unidos con mi estado aprobado, ¿qué tratamiento se nos da para poder entrar con visa? ¿El consulado de La Habana tiene algo estipulado al respecto para nosotros? No, Fidel. El consulado el consulado de Estados Unidos en La Habana, la embajada de Estados Unidos en La Habana no está dando visas de turista. Ya, tendrías que viajar a un tercer país para obtener una visa de turista y el consulado de España no puede hacer absolutamente nada porque es una visa de Estados Unidos. Abogado. Correcto, sí. Lo que yo siempre le aconsejo a muchas personas que quieren hacer eso es que vayan precisamente a España y que en España, en el consulado americano, en Madrid o en cualquier otra ciudad en España, que traten de conseguir una visa. Esa es la forma más fácil de que le van a dar una visa. Como tú decías, en Cuba, bueno, se le va a hacer casi imposible. Sí, definitivamente. Dice Raquel, yo hice la ciudadanía española desde 2009, soy nieta y mi hijo menor bisnieto también se la otorgaron. Enseguida nos fuimos para no volver. Gracias por la carta de libertad. Mi hermano quiere hacerla ahora, yo tengo todos los documentos para él. Se pueden hacer los trámites, está aprobada la ley otra vez. Me imagino que está hablando de la ley de memoria histórica del 2008. Sí, definitivamente. O sea, se le ha dado un nuevo plazo de 2 años, que creo que se va también después a extender un año más en caso de que vean que hay mucho volumen y no se le ha podido aplicar a todo el mundo. Pero tienen que aplicar dentro de 2 años, a partir, creo que fue del 26, si no me equivoco, a partir del 26 de octubre, que fue cuando se publicó esta nueva regulación. Pero sí, pueden aplicar, están a tiempo, pueden aplicar, siempre que tengan toda la documentación, deben aplicar. Rodney, si soy español y mi esposa no, y estoy casado por la embajada, ¿a qué país puede viajar conmigo? El tema es que si tu esposa, por ejemplo, es cubana y tiene documentos cubanos, solo va a poder viajar a los países donde estén libres de visado para cubanos. En el caso de América, solamente es Nicaragua y Guyana, que son los países donde vas a poder viajar. Para los demás necesitas una visa. Sí, son cosas diferentes. O sea, los esposos españoles no están contemplados en esta nueva regulación. Dice Gretel, la ley no aplica a los bisnietos, pero nos da el derecho, si nuestros padres se hicieron ciudadanos por la ley 52 del 2007 y por ser mayores de 21 años nos quedamos fuera. Entramos en el tercer punto, dice Greta. Como le decía, no lo dudo. No soy experto en ley española, eso es lo primero que quiero que sepan. Pero yo leí el comunicado, leí la regulación y honestamente yo no vi nada que hablara de los bisnietos. Soy hijo de ciudadano por origen, vivo en España. ¿Cómo debería ser entonces en caso de que viva en España? Si vive en España, bueno, me imagino que tendría que hacerlo. O sea, es una pregunta bien interesante, ¿no? Pero me imagino que tendría que hacerlo a través de la Secretaría de Estado o una cosa así, porque obviamente no va a haber, o sea, no hay un consulado donde se pueda hacer, porque, y no creo que sea muy factible que salga del país solamente para hacer el trámite. Tendría que hacerlo a través de la Secretaría de Estado o una cosa así. Bueno, pues nos vamos a mantener muy pendientes de este tema, por supuesto, con el abogado. Vamos a estar muy atentos a todo esto y les tendremos más detalles a medida que vayan saliendo. Gracias, abogado Jesús Novo, por compartir con nosotros esta mañana y vamos a seguir haciendo estas directas y a seguir aclarando este punto y otros muchos puntos de inmigración. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado de estar aquí. Fuerte abrazo. Claro.